Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. En Flixolé tenemos de todo para ti. Descubre el mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Tú decides. Uy. Regístrate en flixolé.com y pruébalo gratis. Flixolé, cine español y mucho más. Muy buenos días, tardes, noches, da igual cuando veáis este vídeo. Aquí estoy para hablaros de cine español y principalmente para hablaros también de la plataforma del cine español que es Flixolé. Flixolé tiene un catálogo de más de 3.500 títulos que abarcan todo tipo de géneros y de variables del cine, como pueden ser la comedia, el thriller, el fantaterror, el cine kinky, el drama, por supuesto, exploitation. Ahí te encuentras, es como una especie de parque de atracciones para el cinéfilo lo que te puede llegar a encontrar. Tienes spaghetti western también, policíaco español muy interesante, el cine negro que se hacía en España pues en los años 40, 50, etcétera. Tenemos neorrealismo también, todo el catálogo de RKO, en fin, una amplia oferta que también abarca a directores como Luis Buñuel, Luis García Berlanga, José Luis García, Juan Antonio Bardem, José Luis Borau, Alex de la Iglesia, y como digo, siempre en esa gama, es decir, películas desde los años 30 hasta la más cercana actualidad. ¿Cómo puedes acceder a esta plataforma? Que como digo es la plataforma del cine español, Flixolé. Pues lo puedes hacer, puedes probar a través de una prueba gratuita de 14 días, sin compromiso por tu parte, y después puedes suscribirte bien mensualmente por 2,99 euros, que es una cantidad bastante interesante teniendo en cuenta la enorme oferta de títulos que te proporciona la plataforma. Y después también puedes hacer un plan anual por voy a decirlo, 29,99 euros, que no quiero equivocarme con esto, ¿vale? Entonces tenemos mensualmente 2,99, plan anual 29,99 euros. Puedes pulsar el link que te vamos a poner en este vídeo, el enlace para ver el catálogo que tiene Flixolé, todo el catálogo que tiene Flixolé disponible para ver, y elegir un poco el plan que más te convenga según tus intereses, inquietudes, necesidades, etcétera, ¿de acuerdo? Y en torno a esto voy a aprovechar, que es un poco la dinámica de este vídeo, voy a aprovechar para dar sobre este catálogo de Flixolé, mi lista personal de las películas que quizá no sean las mejores que están disponibles en el catálogo, o no sería el listado en el que estaré pensando mucha gente, pero es mi listado de las mejores películas, de las que me parecen más interesantes, y voy a explicar por qué. Todas son películas muy buenas, todas son películas esenciales, pero yo voy a explicar un poco cómo he articulado este catálogo, partiendo de la base del banco de películas, como digo, de 3.500 títulos, de más de 3.500 títulos del que dispone Flixolé. Yo he partido de dos bases principales para hacer este listado de 10 títulos que recomiendo dentro de los que tiene la plataforma. El primero ha sido un criterio de carácter evidentemente histórico, pero un criterio histórico claramente condicionado por una idea. ¿La idea cuál es? A ver, si tenemos filmografía, como tenemos en Flixolé, si tenemos filmografía de Luis Buñuel, si tenemos filmografía de Berlanga, si tenemos filmografía de Carlos Saura, a nadie se le escapa que con estos grandes directores metidos en el juego, metidos en la ecuación, evidentemente nos saldrían 10 películas imprescindibles de Buñuel, nos saldrían 10 películas de Carlos Saura, nos saldrían 10 películas de Berlanga, y claro, lo que no se trata es de monopolizar con un solo director toda la lista. Así que mi criterio a la hora de elaborar esta lista ha consistido en decir, voy a elegir una película de cada director,
de cada uno de estos auténticos gigantes del cine español, en lugar de monopolizar y hacer lo que me parecería que también sería un camino fácil, cogerme el listado de películas de Luis Buñuel o el listado de películas de Berlanga, el listado de películas de Saura y empezar, venga, esta, me salen las 10 sin complicarme mucho solo con estos 3 directores. Pero he querido hacerlo mucho más amplio y he querido incorporar títulos que tienen un significado en una época, en todo el recorrido del cine español, porque como digo, con una plataforma que te proporciona títulos de los años 30 hasta la actualidad, puedes hacer ese arco de recorrido del cine español y de cómo en determinados momentos determinadas películas han tenido un peso muy importante dentro de ese cine español. Yo por edad tuve la suerte de vivir el momento en el cual se producía pues todo lo que fue el proceso de transición en el país, y ha habido películas que han marcado ese proceso de transición y que descubrían una evolución del cine que se estaba produciendo en España. Y por eso hay algunas películas que a lo mejor no son de la más rabiosa actualidad, que también están disponibles en la plataforma, pero yo las he sustituido por otras que por mi experiencia personal, y esta es en definitiva mi lista de películas, pues me parecía interesante, me parecía esencial tener presente en esta lista. Y eso es un poco, esos son los 2 criterios principales, lo digo para que no os extrañe y digáis, caramba, pues a lo mejor yo hubiera metido esta otra lista y tal. No, yo voy a dar después una especie de sección de, por decirlo así, de sección de plus, de 3-4 títulos más y alguno más que se me ocurra, pero las 10 que yo he elegido son las siguientes. Primero, Viridiana. Para mí Viridiana estaría la número 1 en cualquier listado, incluso sin estos criterios que he mencionado antes. A mí me parece que Viridiana es una película esencial. Creo que Viridiana está integrándose perfectamente en la historia del cine español. Creo que Viridiana tiene además, en definitiva una película que en 1961 empieza a abrir ese camino a otras cosas se pueden hacer con el cine español. Creo que Viridiana supone además en cierto modo una recuperación, un retorno de uno de los grandes del cine español tras las cámaras, como es Luis Buñuel. Y además Viridiana tiene su propia anécdota, su propia anécdota esa anécdota sobre la nacionalidad, esa anécdota sobre la censura, ese momento de recreación de una imagen que de repente se interpreta como una especie de parodia de La Última Cena, etcétera, etcétera, con un momento de Lola Gauss instantánea, digamos casi preludiando algo parecido al selfie, con los personajes que integran esa especie de corte de los milagros del que se rodea Silvia Pinal, Fernando Rey, de la que se rodea Silvia Pinal, Fernando Rey y Paco Raval. Es que, a ver, Viridiana, Luis Buñuel, fijaos qué nombres, pesos pesados del cine español. Por muchos motivos, por ese momento de rescate del perro, por esa crítica que hacía, esa crítica, esa sátira de la burguesía de Luis Buñuel, que conocía muy bien ese territorio, porque resume todas las características más destacadas y más interesantes del cine de Luis Buñuel. Creo que Viridiana es la reina, por lo menos es la reina de mi lista, y creo que es la reina de las listas del cine español de mucha gente. Entonces yo en primer lugar pongo Viridiana. También os digo, película que si no habéis visto ya estáis tardando, porque os va a descubrir, porque estamos muy acostumbrados, aquí tampoco vamos a hacer una reivindicación del cine español, porque el cine español no lo necesita, pero se vale por sí mismo y se reivindica por sí mismo, en distintas épocas. Insisto en esta idea de la posibilidad de recorrer el cine español desde los años 30 hasta la actualidad, pero sin hacer reivindicación innecesaria del cine español. Creo que Viridiana puede, al que no lo haya visto, a los que no lo hayáis visto, a las que no lo hayáis visto, os abre una puerta. Si yo tuviera que entrar en el cine español, empezaría por Viridiana. Si no habéis visto nunca cine español, empezad por Viridiana, os vais a enamorar. Y a partir de ahí seguiréis con Buñuel y seguiréis con otras películas, exploraréis, y es lo interesante. Si ya habéis explorado el cine español, sabéis de lo que estoy hablando. Y Viridiana es una de esas películas que
que yo veo con relativa frecuencia, que explico en mis clases de la escuela de cine en la que doy clases, que la explico en historia, en análisis. Es una película que admite todo tipo de abordajes y que además es una película que para cualquiera, tanto aficionado al cine como estudiante de cine, es un título esencial. Entonces, Viridiana, reina absoluta. ¿Qué película sería la que ocupa el segundo lugar con parámetros muy similares a Viridiana? Pues otra que testimonia algo muy bueno que tiene el cine español, y es su capacidad de hacer propuestas completamente distintas una de otra, manteniendo incluso siempre la autoría de sus directores. La componente de autoría es muy importante en nuestro cine, y entonces tenemos El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, película de 1973. El espíritu de la colmena, a ver, Erice es un director que nos ha regalado muy pocas películas, pero es un director en cuya limitada, reducida filmografía, todas sus películas son, para mí, obras maestras, y además son escuelas de cine, escuelas para el aficionado al cine y escuelas para el estudiante de cine, para el analista de cine, para la gente interesada en cine. El espíritu de la colmena, podría haber elegido cualquiera de las otras, pero El espíritu de la colmena me parece que es un buen punto de entrada y de arranque en la filmografía de Víctor Erice, y es un excelentísimo punto de entrada también para el cine español. Lo que os estoy proponiendo, en el fondo, es una especie de viaje, ¿no? De guía de viaje para entrar en las carreteras y en los caminos del cine español si no habéis entrado, y si ya habéis entrado, pues para reencontraros con lo que para mí es el camino real, el camino principal para entrar en el cine español. Y la segunda parada sería El espíritu de la colmena, una película que se la ha definido como una de las mejores películas sobre la infancia. Yo creo que también es una de las mejores películas de autorreflexión del cine sobre sí mismo, con ese juego que tenemos. Tampoco voy a hacer spoiler, partiendo aquí en este vídeo no hay spoilers, partiendo de la base de que podáis no haber visto la película, así que tranquilos, no os voy a desvelar nada, pero sí que es una película en la que es muy importante el uso del tiempo, como Erice es un maestro del tiempo en el cine, un maestro absoluto, y propone un cine de reflexión, precisamente sobre el paso del tiempo, pero también de reflexión sobre la pérdida de la inocencia. En mi opinión, todo eso lo encontramos en El espíritu de la colmena, una película absolutamente mágica, y la magia es otra de las características que domina, por lo menos en esta lista que yo he querido componer del cine español para este recorrido. Y como digo, El espíritu de la colmena a mí me parece también un título esencial. Sería, como digo, la segunda parada en este camino de recorrido por el cine español. La tercera parada, ¿cuál sería? Pues otra imprescindible, Los santos inocentes, una película de 1984, y a ver, es una especie de, imaginaos, es un encuentro de titanes. Mario Camus, el director Mario Camus, y adaptando a Miguel Delibes. Otra cosa que quiero destacar del cine español, importante, sus adaptaciones de la literatura, sus adaptaciones de nuestros grandes autores. Fundamental la literatura en el cine español, el sustrato que presta la literatura, que sigue prestando la literatura, la capacidad del cine español para encontrar un punto de partida en la literatura y adaptar literatura. Hay que decir que en una época, estamos hablando de los años 60, pero sobre todo en los años 70, desde la televisión, desde la adaptación de obras literarias en televisión, algunas de las cuales también las tenéis en el catálogo de Flixolé, desde la adaptación de obras literarias en series, o mejor dicho, miniseries de televisión, y desde la adaptación de obras literarias en el cine, el audiovisual español se convirtió en una auténtica pista de despegue para la afición por la lectura de muchos españoles.
se activó la afición por la lectura, se activó la necesidad de comprar esos libros en los que estaban inspirados esas series que reunían a un montón de espectadores frente a la televisión cada semana. Y esa capacidad para incentivar la lectura está también representada en esa capacidad del cine español de distintas épocas para activar ese interés hacia la literatura del espectador. Y eso hizo que las adaptaciones literarias fueran una base, un sustrato esencial dentro del cine español. Es decir, que digamos que estamos hablando de muchas cosas, estoy dando muchas características, muchas pistas, y estoy teniendo muchos anzuelos para claramente mostraros que es muy interesante entrar en este cine español, haciendo este arco de recorrido cronológico, si se quiere, histórico, dentro de la cinematografía española. Entonces paso obligado por una ciudad que podríamos llamarlo la ciudad de los Santos Inocentes. Mario Camus y Miguel Delibes, pero ahí no acaba. Tenemos Alfredo Landa y Paco Raval. Paco Raval, premio exequo con Alfredo Landa a nivel internacional. Siempre nos quedaremos con esa frase de Milana Bonita, pero es que también está ahí Juan Diego, el recientemente fallecido Juan Diego. Está también ahí Terele Pávez. Es decir, es pesos pesados frente a la cámara y detrás de las cámaras. Creo que esta película no necesita mucha más representación, y a nivel internacional ya digo que fue, en mi generación, fue espectacular ver a Paco Raval y a Alfredo Landa con esa recepción de premios y demás, ¿no? Cuarta parada, cuarta ciudad que habría que visitar en este recorrido, en este camino real por el cine español. El Verdugo, de 1962, de otro maestro del cine español, que es, 1963, 62 es cuando nací yo, se me ha derivado ahí el tema. Un añito después de que yo naciera, el maestro Luis García Berlanga dirige una reflexión sobre la pena de muerte que, vista todavía hoy en día, es plenamente actual y que adelanta muchas cosas. Lo hace con una primera parte que va... Una de las cosas que más me gusta del Verdugo es cómo comienza con una clave, si se quiere, costumbrista, de comedia costumbrista, con el gran Pepe Isbert, y cómo aquello se va convirtiendo a medida que avanza hacia el final, a medida que el Verdugo tiene que enfrentarse con la tremenda responsabilidad de ese compromiso que ha adquirido de matar a una persona, a un reo, se convierte en algo profundamente dramático. Ese viaje por los géneros que hace Berlanga es el arco de género más, para mí, el más conseguido de toda la filmografía de un maestro absoluto como era Luis García Berlanga. Entonces creo que el Verdugo es absolutamente reveladora, pero por si eso fuera poco, el Verdugo cuenta con un guión del que para mí es el gran guionista del cine español, que es Rafael Azcona. Entonces, Rafael Azcona con Berlanga tiene dos obras maestras para mí de la comedia negra española, que es un género que yo creo que solo se podía dar como se dio, con la riqueza que se dio y la importancia que se dio y la profundidad y la madurez que se dio solo en España, en el momento en que estaba viviendo España en ese momento. Esa comedia negra de Rafael Azcona tiene dos, como digo, tiene El Verdugo y tiene Plácido, con Berlanga, dirigidas por Berlanga. Pero es que además a Rafael Azcona nos vamos a encontrar con otras dos comedias, estas dirigidas por Marco Ferreri, como son El Pisito y El Cochecito. Este cuarteto, capitaneado por el Verdugo, es esencial para entender por qué el cine español ha sido una ventana, un reflejo, un espejo de lo que ocurría en España y de la sociedad española en distintas épocas. Estamos hablando de 1963 y clave. Después a Azcona lo vamos a encontrar en otros grandes títulos, como son Belle Époque, como son La lengua de las mariposas, como es Pipermin Frappé, con distintos directores.
sea que ojo a Azcona, ojo a Berlanga, y creo que El Verdugo es un buen resumen, un buen paso. Como cuarto escalón de esta escalera, o como cuarta ciudad a visitar, ciudad barra película a visitar, en este recorrido por el cine español estaría El Verdugo. Y aquí entramos en una lista, en la parte de la lista estamos ya en el número 5, donde yo hago más, estas han sido elecciones personales hasta aquí, pero que son difíciles de discutir, son esenciales, son títulos esenciales, y estos que vienen no es que sean esenciales, a mí me lo parecen, pero es donde vosotros podréis empezar a jugar con decir, ah, pues yo hubiera puesto esta otra, pues yo, esa es mi impresión. Yo he puesto estos títulos en mi lista porque, insisto, es mi lista, es lo que yo creo que deberíais visitar en este recorrido, y el quinto paso es Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem. Calle Mayor. ¿Por qué Calle Mayor? Una película de 1956. Bajo la vista porque estoy mirando la chuleta que tengo de datos. Ya sabéis que a mí me gusta escribir todo antes de soltarlo aquí. 1956. Juan Antonio Bardem. A ver, podríamos haber puesto otra película esencial de Bardem, como es Muerte de un ciclista. Podríamos haber puesto un ejercicio muy interesante al cual yo, esto es puede ser una chifladura mía, le veo claves de western a la española, pero en los campos, hablando en los campos de España, tratando un tema estoy hablando de la venganza, la película La venganza también de Bardem, y cómo, digamos, a través de un recorrido por los campos de España, con la gente que va segando y demás, esos campos, encontramos esa itinerancia del western estadounidense, pero aplicado a un territorio cultural totalmente nuestro. Y después tenemos, también podríamos haber destacado cómicos. A mí me parece, he elegido Calle Mayor primero por la figura de la mujer en Calle Mayor, por cómo esa mujer está, además era Betsy Blair, por cómo esa mujer está siendo sometida a las presiones del contexto en el que se tiene que mover en una ciudad de provincias de España, y cómo de alguna manera, y aquí empezamos a tirar un triple, pero la realidad es que yo creo que hay una clara componente de trazar, de hacer una crítica, un comentario de la situación de la España de la época a través de la película en la figura de esta mujer. No diré que esta mujer representaba a España, porque me parece que eso es quizá irse muy lejos, pero sí que hay un interés metafórico, me parece, en dibujar esa sociedad española, no solo a través de esta película, sino a través de lo que le pasa a esta mujer. Y como digo, esto no es un vídeo con spoiler, pero sí que os digo que Calle Mayor es una película esencial. Que como todas las de Bardem, va a registrar, junto con la que voy a decir a continuación, el número 6, pues va a registrar cierta huella del neorrealismo presente en el cine español, del neorrealismo italiano estéticamente, en fin, una manera de trabajar con las luces, las sombras y demás. Y es un cine de ese paisaje humano, algo que siempre ha tenido el cine español. Hay que estar muy atentos a cómo, yo siempre he dicho, quizá esto sea muy simple, muy obvio, pero quiero decirlo aquí. Siempre he dicho que el cine español, las películas españolas y por supuesto las series de televisión y las miniseries, es decir, en general el audiovisual español, siempre ha trabajado, por ponerlo un poco en general a lo que son las producciones más comerciales que nos pueden llegar de Estados Unidos y demás. El cine español siempre ha trabajado con personas y no con personajes. Y siempre ha trabajado más con historias que con géneros. Esto, ya digo, puede parecer muy obvio, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. En todo ese recorrido que decimos que está presente en el catálogo de Flixolé desde los años 30 hasta la actualidad, nos vamos a encontrar esta constante. Es decir, nos vamos a encontrar, si después vemos películas como las que voy a poner después en el plus, en el suplemento de esta lista de 10, voy a citar una de las que pondría como esenciales: Los amantes del círculo polar. Película con una virguería de guión que a mí me encanta. Cuando vi esa película me encantó el guión de Los amantes del círculo polar. Te está contando una historia de amor entre dos personas y se centra en esas personas.
Y está jugando con el tiempo, está jugando con lo que podría haber sido y no fue, y está jugando con el ayer, el hoy, lo que hemos sido y lo que vamos a ser. Todo eso son conflictos personales. Eso es lo que hace interesante este tipo de películas. O podríamos pensar en Mar Adentro, otro esencial, otro título esencial. E incluso cuando se baja, el cine español se baja, perdón, mal expresado, no es que se baje, no está arriba y abajo, no hablemos así. Pero digamos que se acoge, o se acomoda, o se aclimata, o se obliga a entrar en el género y en los códigos genéricos, y ya hemos dicho que en el catálogo de la plataforma tenemos, por ejemplo, el fantaterror. Tú recorres el fantaterror español, y el fantaterror español te está haciendo lo mismo. O sea, no se apea de esos códigos claves que forman parte del ADN del cine español, que es tratar personas, historias sobre personajes y géneros. Pero bueno, cuando se baja el género, como por ejemplo es el caso de Tesis, de Alejandro Amenábar, otra película que estoy seguro que junto con Mar Adentro y junto con Los amantes del Círculo Polar, todos pondríamos entre las 10 mejores de no plantearme como he planteado yo estos códigos, de dar pistas también sobre películas que me parecen interesantes y esenciales, y no entrar siempre en los títulos digamos más sonados y demás. Incluso en ese género, cuando el cine español se acoge al género, se mete en el género, sigue manteniendo su propio ADN de personas sobre personajes y de historias sobre géneros. Es decir, eso le da una madurez que creo que es fundamental. Y eso también nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en otra película que para mí recoge algunas claves de huellas casi neorrealistas, como puede ser Surcos. Surcos de José Antonio Nieves Conde. Surcos de 1951. Una película que hace algo parecido a lo que hace El Verdugo, pero con más géneros. O sea, porque en Surcos te encuentras, primero es un drama. Es un drama del enfrentamiento, que es una clave del melodrama, el enfrentamiento de lo rural con lo urbano, donde normalmente en el juego del melodrama se suele plantear que todo lo positivo te lo encuentras en lo rural y casi todo lo negativo te lo encuentras cuando lo rural entra y choca con lo urbano. No voy a hacer spoiler, pero esta película de Nieves Conde, Surcos de 1951, hace un recorrido que empieza con la clave de melodrama, de una familia que viene del campo a la ciudad. Cómo define la sociedad española de esa época, tiene un carácter documental en las calles y demás. Hay un plano de esta familia en el metro de Madrid, cuando viajan en el metro de Madrid de esa época. Yo he conocido, ya digo por la edad, he conocido ese metro que veo allí. Esto es un metro de 1951, yo los conocí en los 60, pero era así, es decir, el tipo de plano que mete Nieves Conde es todos hacinados como en una lata de sardinas en el metro, que es algo que nos podemos encontrar hoy en día, porque forma parte de la idiosincrasia de la ciudad, pero lo curioso es lo bien esa clave documental que tiene. Va a viajar del melodrama, va a tener un punto de clave casi de momento de folclore, de folclórico, con las actuaciones de una de las hijas de la familia. Después va a ir al recorrido, va a trabajar el cine negro con el hijo mayor, en fin, que está metido en temas de contrabando, extrapelos, este tipo de movidas, y te va a hacer un recorrido completo. Y además tiene una característica muy interesante, es que en el neorrealismo italiano los niños, yo se lo digo a mis alumnos, digo, fijaos, en esta película, en Surcos de Nieves Conde, en el neorrealismo italiano los niños eran un punto como positivo, como de reserva moral, como de limpieza, de pureza moral, ética, frente a lo que había pasado en Italia y demás durante toda la etapa anterior. Y en el cine español tú ves Surcos y todos los niños que aparecen en Surcos son, vamos, hay un momento casi de Walking Dead, cuando el pater familias, el padre de esta familia, el hombre, un señor ya mayor, pone un puestecito de caramelos y tiene la infeliz idea de regalarle un caramelo a un niño. A los 3 segundos tiene allí a todos los niños de la plaza abalanzándose encima contra el puesto y parece un momento Walking Dead. O sea, tú ves el plano y dices, es que son casi como zombies. Los niños que roban la camisa a otro de los hijos del personaje que está viviendo en la calle y cómo desfilan con la camisa como si fuera una bandera. Hay una serie de gestos, de rasgos de la sociedad española, y esos niños que son niños con mala leche, digámoslo, ¿no? O sea, son unos niños completamente opuestos. ¿Por qué? A los del neorrealismo italiano, esa reserva moral en el cine aquí los tratamos, los niños son unos niños más
Porque son niños que vienen del Lazarillo de Tormes, porque son niños que vienen de nuestra picaresca, porque en nuestra comedia negra estamos reflejando toda esa novela picaresca, toda esa también ese esperpento de Valle Inclán, y todo eso son nutrientes para que salga un tipo de comedia negra y también salgan momentos que muchos identificamos porque casi los hemos vivido, ¿no? Entonces, pues es interesante también esta manera de reflejar la sociedad española de una manera en la que te ves reconocido en la pantalla de alguna forma, en lo positivo, pero también en lo negativo. Y eso lo mantiene el cine español. Séptima película, La Comunidad, año 2000, Ales de la Iglesia. Para mí, la mejor de Ales de la Iglesia. Naturalmente esto es una opinión según mi criterio, pero que contrastada con mi criterio y tal. Creo que es la mejor película de Ales de la Iglesia, la más redonda. Podría haber metido El Día de la Bestia, que a ver, yo me lo paso mejor viendo El Día de la Bestia, ¿vale? Pero creo que La Comunidad es mejor. Y solo lanzo una pregunta. ¿Cuándo tuvisteis la última junta de comunidad en vuestro bloque? Pues es que llega el de la Iglesia y dice, a ver, voy a hacer lo que han hecho los grandes del cine español siempre, que es reflejar y clavar un retrato de la sociedad española, y lo voy a poner en pantalla. Y se titula La Comunidad. También lo es El Día de la Bestia, ¿eh? Esos momentos del barrio, del personaje de Santiago Segura, esos momentos en la tasca, comiendo con el sacerdote y demás, esos momentos son mágicos. Esos momentos tú dices, es que esos sitios los conozco, me encuentro ahí representado. Y es así en esos personajes y demás. O sea que, a ver, Ales de la Iglesia lo ha hecho siempre, ¿no? Tiene esa capacidad, eso es una de las magias de su cine, forma parte de su ADN, retratarnos muy bien, retratarse a sí mismo como español y retratarnos a todos, ¿no? Retratar estos personajes, pero también retratar nuestra historia a través de ese, como decía antes, de ese recorrido literario, ¿no? Entonces, estaría en El Día de la Bestia, en cualquier otra de sus películas. Pero yo elijo La Comunidad porque, bueno, y además, como Ales de la Iglesia le saca partido a esos edificios, a esos interiores, pero también a esos juegos exteriores, cosa que ya hizo en El Día de la Bestia, creando un momento icónico en la Gran Vía, pues yo creo que el periplo que hace Carmen Maura en esta película, en fin, uno tarde o temprano se va a sentir identificado con todos estos personajes, ¿no? Que también, no lo sé si vocacionalmente o no, o sea, perdón, si es intencionadamente o no, Ale de la Iglesia está jugando con uno de los grandes cómics del TVO español, que es 13 Rue del Percebe. O sea, yo siempre que veo La Comunidad digo, no es 13 Rue del Percebe, porque el tono que tiene es de comedia negra, terror incluso y demás, y lo maneja muy bien Ale de la Iglesia ahí. Estamos en territorio de la picaresca, en territorio del esperpento y demás, con algunos personajes por ahí berlangueanos muy, muy buenos, pero a mí me gusta siempre pensar que es la versión madura, sólida, realista y perversa de estos cómics de 13 Rue del Percebe, que eran muy divertidos y que todos hemos leído, y es un poco, para mí es la mejor de Ales de la Iglesia. Así que séptima visita, La Comunidad. Octava visita, El extraño viaje. El extraño viaje es una película dirigida por Fernando Fernán Gómez, que dirigió varias muy buenas, pero yo me quedo con esta de 1964, El extraño viaje. Es una película con un tratamiento, un abordaje, de un sustrato que también está muy presente en el audiovisual español, que son las páginas de sucesos, que además aprovecho para decir que también en la plataforma tenéis la serie La huella del crimen, que es esencial para mí dentro del audiovisual español y que tiene algunos capítulos que son películas todos los capítulos son películas por sí mismas. Pero en este caso, creo que El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez en 1964 es una película absolutamente, es rara avis dentro de lo que podría ser la parte más comercial del cine español de la época, y donde se abordan esa vinculación del cine español con el crimen, con la narrativa criminal, pero también con un punto como de terror
de intriga, suspense, puntito terrorífico y demás, con unos personajes muy muy curiosos, y que creo que es un título esencial dentro de esa intriga barra ese paseo hacia lo inquietante que va a ser, anticipando claves de lo que va a ser el tratamiento de la intriga barra terror en los años 60, ¿no? Y después va a pasar a los 70. Entonces, El extraño viaje, película esencial. Si no la habéis visto, de verdad que es una película a descubrir, dirigida por Fernando Fernán Gómez. Novena visita, La caza, de Carlos Saura. A ver, aquí con Carlos Saura me pasa lo mismo. De Carlos Saura podía haber elegido varias películas, y cualquiera, y seguro que hay algunas que a muchos de vosotros y de vosotras os parecen hasta mejores que La caza. No voy a discutir ese territorio. Yo aquí entra un poco esa parte de las películas que me parece que tiene un carácter de una especie de personalidad testimonial, que me parece esencial dentro del cine español, de testimonial del momento histórico. Cuando te ponen La caza en televisión española, yo la veo de adolescente y me quedo absolutamente flipado con ella. Digo, ¿esto qué es? Esto es una película española con unas claves paisajísticas que pueden ser hasta de western, pero tiene una clave tremendista. Me están hablando de nuestra historia relativamente reciente. Estamos en el año 1966 en ese momento, ¿no? Y después la fotografía. A ver, la fotografía merece... A ver, si cogemos Los golfos, si cogemos Llanto por un bandido, también todas estas de Saura, el trabajo que hay de fotografía en estas películas rompe. Saura se forma en la escuela, lo que iba a ser después la Escuela Oficial de Cine, y que cuando él estudia allí en los años 50 era el Instituto de Investigaciones y Experimentación Cinematográfica, una cosa así, que después se acaba llamando Escuela Oficial de Cine. Estos directores que se forjan, que son los primeros que van a estudiar cine, digamos de una manera ya arreglada y demás, una de las cosas que van a hacer es permitir a sus directores de foto, y también Saura tenía su experiencia como fotógrafo, explorar alternativas a lo que va a ser la fotografía en el cine. Alternativas que van a poner, digamos, al límite a los propios laboratorios. Alternativas que van a explorar amaneceres y atardeceres en unos límites que estaban fuera de lo que era esa iluminación más para todo el plano y demás. Y esto es magia visual. O sea, ya no estamos hablando solo de la dirección, estamos hablando también de la clave de fotografía. Yo he elegido La caza porque creo que tiene ese carácter testimonial de qué me estás hablando, Saura. Cuidado, y ya sabemos el tema de metafórico que tiene todo el cine de Saura y demás. Así que de todas sus grandes películas, yo elijo La caza. Esta es la novena. Y la décima, cerrando un poco nuestro recorrido, otra película que para mí tuvo ese mismo impacto que tuvo La caza. Yo entré en el cine, me senté a ver Furtivos, de José Luis Borau, en 1975, y vi otra cosa. Y vi algo que dije, quiero ver más este tipo de cine, porque este cine no me lo están dando en el cine más comercial, más convencional, que yo voy viendo por otro camino, ¿no? Y Furtivos fue otra revelación. Entonces, para mí es la número 10. Y he dicho que iba a hacer un bonus, por decirlo así. Bueno, ya he citado varias del bonus, Los amantes del Círculo Polar, evidentemente. Mar adentro, evidentemente. Para mí Mar adentro es la mejor película de Alejandro Amenábar. Otra de Amenábar, Tesis, películas que son esenciales. Pero también quería daros tres más. La tía Tula, de 1964, la mejor adaptación para mí de Unamuno, y adaptar a Unamuno no es fácil, un clásico de nuestra literatura. El bosque del lobo, de Pedro Lea, de 1950, un abordaje de la licantropía y de ese vínculo del cine español con la página de sucesos con el crimen muy interesante. Y ¿Quién puede matar a un niño?, en Narciso Ibáñez Serrador, 1976, y La torre de los 7 jorobados, 1944, de Edgar Neville, otro de los grandes directores. Todas ellas están presentes en el catálogo de Flixolé, y aquí vais a tener, os recuerdo que tenéis un enlace en este mismo vídeo para que consultéis ese catálogo de Flixolé, la plataforma del cine español, como digo, con ese amplio recorrido que podéis hacer cronológico de todo el cine español, desde los años 30 hasta nuestra actualidad, con esos más de 3.500 títulos, esa variedad de géneros, en fin.
Consultad en el enlace ese catálogo y, como he dicho, disfrutad del cine español, descubrid el cine español, que creo que si no lo habéis transitado vais a disfrutar mucho con él, y si ya sois habituales, pues podéis reencontrar. Yo me he encontrado, consultando el catálogo de Flixolé, me he encontrado todavía con algunas sorpresas, por ejemplo en el ámbito del cine negro, con algunas sorpresas en el ámbito del spaghetti western, y con gratas sorpresas incluso de algo muy propio de la Blaxploitation, como puede ser el cine de romanos, el cine de Hércules, Ursus y demás. Me he encontrado con cosillas muy interesantes, así que os recomiendo que consultéis el catálogo en el enlace, en el link que os ponemos aquí en el vídeo, y que nada, nos vemos en otra. Yo os he trazado este paisaje del cine español, espero que os interese, espero que os haya servido de pista, y como digo siempre, lo dicho, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.